Atención, lo que estamos viendo no es una suma de hechos dispersos, no es una cadena de casualidades, no es una secuencia inocente de decisiones administrativas, declaraciones sueltas y movimientos internacionales desconectados. No, lo que está emergiendo ante nuestros ojos es una disputa de poder en varios frentes, una disputa donde los discursos oficiales dicen una cosa, pero los hechos, cuando se colocan uno junto al otro, revelan algo mucho más crudo, mucho más incómodo y mucho más peligroso. Porque cuando Donald Trump indulta a Juan Orlando Hernández, cuando desde Washington se pretende seguir dictando quién es aliado y quién es enemigo, cuando desde México ciertos personajes de oposición cruzan la frontera para acusar a su propio país, mientras en territorio estadounidense se negocia con criminales, y cuando al mismo tiempo se redibuja el tablero energético, militar y geopolítico en Medio Oriente, lo que aparece no es orden, aparece una operación de poder, aparece una lógica de dominio, aparece una estructura que ya no puede ocultarse tan fácilmente. No obstante, lo verdaderamente explosivo no es solo que Donald Trump haya indultado a un personaje de ese calibre. Lo verdaderamente delicado es la contradicción brutal que esto deja al descubierto. Estados Unidos se presenta ante el mundo como el gran juez del narcotráfico, como la potencia que reparte certificados de legitimidad, como la voz que acusa, presiona, sanciona y amenaza. Pero al mismo tiempo, cuando le resulta funcional, libera, negocia, protege o recicla a figuras que encarnan precisamente aquello que dice combatir. Y entonces, la pregunta deja de ser moral, se vuelve política, se vuelve estratégica, se vuelve incómoda. ¿Quién combate realmente al crimen y quién administra el crimen como herramienta de poder? Ahí está el golpe, ahí está la herida, ahí está la hipocresía. Es justamente en este contexto donde la aparición de Lili Telles en Estados Unidos, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de complicidad con los cárteles, adquiere otro significado. Porque una cosa es lanzar una acusación desde la oposición, y otra muy distinta es hacerlo justo cuando del lado estadounidense se exhibe una operación de indulgencia política con un exmandatario condenado por narcotráfico. Dicho de otro modo, mientras unos viajan al extranjero a construir la narrativa de que México protege criminales, del otro lado de la frontera aparece el indulto como instrumento de blanqueamiento político. Y entonces todo se invierte, todo se contamina, todo se desnuda, porque ya no se trata de quién grita más fuerte, se trata de quién tiene las manos menos hundidas en esa red de conveniencias. No obstante, este episodio no aparece solo, no cae del cielo, no es un relámpago aislado, forma parte de una lógica más amplia en la que Washington castiga o absuelve no según una ética constante, sino según una utilidad geopolítica. Juan Orlando Hernández no es solamente un expresidente hondureño. En esta narrativa aparece como el símbolo de una vieja relación de subordinación, de un orden hemisférico donde ciertos gobiernos de derecha podían resultar funcionales mientras garantizaran alineamiento, control territorial y obediencia estratégica. Por lo tanto, cuando Trump le otorga ese perdón, lo que se reactiva no es únicamente la libertad de un hombre, se reactiva el mensaje de que la justicia puede ser doblada cuando el interés político así lo exige. Y eso no es justicia, eso es administración del poder, eso es selección de culpables, eso es dominio. Mientras tanto, en México el choque narrativo escala, porque desde la oposición se insiste en revivir el discurso de la colusión del actual gobierno con el crimen organizado, pero los hechos que van saliendo sobre la mesa muestran otra cosa: aseguramientos de droga frente a las costas de Michoacán, procesos judiciales abiertos, capturas, inversión pública, intentos de reconstrucción institucional, discusión energética, disputa mediática y confrontaciones abiertas con el pasado de seguridad heredado por figuras como Genaro García Luna. No es que el país esté limpio, no es que el problema haya desaparecido, sería absurdo afirmar eso, pero tampoco encaja la caricatura de un Estado inmóvil o rendido, cuando al mismo tiempo hay decomisos, detenciones y una pelea constante por el sentido político de los hechos. Lo que existe aquí es una guerra por la interpretación, una guerra por fijar al culpable, una guerra por imponer el marco. Y ahí entra otro nombre que no puede ser borrado por conveniencia: Genaro García Luna. Porque cada vez que ciertos sectores intentan clausurar esa conversación con el argumento de que ya está preso, en realidad lo que buscan es cerrar el paso a la memoria estructural del daño. García Luna no es solamente un exfuncionario caído, es el emblema de una época en la que las instituciones de seguridad quedaron penetradas, deformadas y corrompidas al punto de convertir al aparato estatal en una zona de reproducción del delito. Dicho de otro modo, hablar de García Luna no es hablar del pasado por capricho, es hablar del costo presente de aquella arquitectura de poder. Es hablar de homicidios, de redes criminales, de cárceles degradadas, de estructuras que no desaparecen por decreto. Es hablar de una herencia envenenada que todavía cobra factura. Y por eso incomoda tanto, porque recuerda demasiado, porque conecta demasiado, porque señala demasiado. No obstante, la disputa no se queda en México, da un salto, se vuelve regional, se vuelve global. Donald Trump anuncia condiciones sobre Irán, habla de alto al fuego, de reapertura del estrecho de Hormuz, de restricciones nucleares, de sanciones, de aranceles, de acuerdos ya avanzados. Y al mismo tiempo la Casa Blanca se ve obligada a limpiar el lenguaje, a justificar amenazas extremas, a presentar como estrategia racional lo que en otro contexto sería leído como brutalidad desnuda. Es justamente en este contexto donde la guerra deja de ser únicamente militar y se revela como una operación simultánea de imagen, coerción, negocios y reposicionamiento estratégico. Porque cuando Trump amenaza, negocia, condiciona y luego evalúa incluso cobrar a embarcaciones que crucen por el estrecho de Hormuz, el mensaje es escalofriante en su claridad. No basta con intervenir en la crisis, también se busca administrar la renta de la crisis. No basta con influir en la ruta del petróleo, se quiere cobrar por la ruta del petróleo.
No basta con dominar el conflicto, se quiere monetizar el conflicto. Y ahí es donde la reinterpretación como lucha de poder se vuelve inevitable. Porque ya no estamos viendo solamente un desacuerdo entre estados, estamos viendo la disputa por el control de una arteria energética mundial. Estamos viendo el intento de convertir una zona de guerra en una caja registradora geopolítica. Estamos viendo cómo el discurso de seguridad se mezcla con la lógica del negocio. Irán endurece posiciones, la navegación en Hormuz sigue bajo incertidumbre, los mercados reaccionan con nerviosismo, los alimentos y los combustibles no bajan al ritmo que los titulares prometen. Y entonces la gente descubre, una vez más, que la tregua mediática no equivale a tranquilidad material. El mercado puede aplaudir, la población sigue pagando. Así de simple, así de cruel, así de real. Por lo tanto, cuando en México se plantea reducir la dependencia del gas natural de Estados Unidos, lo que aparece no es un capricho técnico ni una discusión abstracta de gabinete. Lo que aparece es una respuesta de soberanía ante un mundo cada vez más inestable, más chantajista y más condicionado por rutas, precios y decisiones externas. Si México depende en alrededor de 3/4 partes del gas importado desde Estados Unidos, entonces cualquier tensión internacional, cualquier helada, cualquier crisis logística, cualquier movimiento especulativo o cualquier decisión política tomada fuera del país se convierte automáticamente en presión doméstica, sobre la luz, sobre la industria, sobre los alimentos, sobre la estabilidad interna. Dicho de otro modo, la dependencia externa no solo encarece, también subordina, también vulnera, también disciplina. Y por eso, el debate sobre el fracking aparece con tanta carga política, porque no se está discutiendo únicamente una técnica de extracción, se está discutiendo quién tiene derecho a definir el margen de maniobra energética del país. Se está discutiendo si México debe seguir atado a un suministro externo que puede convertirse en instrumento de presión, o si intenta, con todas las precauciones técnicas y ambientales del caso, abrir una ruta propia de producción. No obstante, la oposición busca convertir el tema en escándalo selectivo. Antes, cuando gobernaba otro bloque, ciertos mecanismos eran tolerables. Hoy, bajo otro signo político, los mismos temas se transforman de pronto en catástrofe moral. Ahí está otra vez la lucha de poder, no en el argumento técnico puro, sino en la autorización simbólica para decidir qué es legítimo según quién gobierna. Mientras tanto, Israel intensifica su propio movimiento sobre Líbano, elimina figuras vinculadas a Hezbollah, mantiene bombardeos, abre al mismo tiempo una ruta de negociaciones directas con Beirut y deja claro que la tregua no significa renuncia, sino reposicionamiento. Es justamente en este contexto donde la guerra en Medio Oriente deja de parecer un conjunto de episodios dispersos y empieza a revelar un patrón. Presión militar para imponer condiciones políticas, presión política para rediseñar equilibrios regionales y presión económica para capitalizar el control de corredores estratégicos. Nada está separado, nada está suelto, nada está ocurriendo porque sí. La ofensiva, la negociación, el relato y el negocio avanzan juntos. Ese es el núcleo del momento. No obstante, la pieza más delicada de todas sigue siendo la misma, la credibilidad del discurso estadounidense. Porque si Washington acusa a unos mientras perdona a otros, si condena el narcotráfico pero indulta a condenados útiles, si dice defender el orden mientras convierte una crisis bélica en oportunidad de cobro, si exige obediencia a sus aliados mientras administra excepcionalidades para sus favoritos, entonces el problema ya no es de percepción, es de consistencia. Y cuando una potencia pierde consistencia moral, compensa con volumen, con amenaza, con propaganda, con presión diplomática, con sanción financiera, con superioridad tecnológica. Pero la grieta ya está ahí, y todo el mundo la ve. Dicho de otro modo, lo que estamos presenciando no es solamente una secuencia de noticias intensas. Estamos viendo cómo se reordena el poder. Estamos viendo qué actores pueden ser reciclados, qué regiones serán exprimidas, qué rutas serán blindadas, qué narrativas serán impuestas y qué países intentarán escapar, aunque sea parcialmente, de esa red de dependencia. México aparece en medio de esa tormenta tratando de defender su margen. Estados Unidos aparece tratando de conservar el mando del tablero. Irán intenta no ceder sin cobrar. Israel busca redibujar el equilibrio regional. Y la oposición mexicana intenta usar cada grieta externa para debilitar al gobierno interno. Todo se conecta, todo empuja, todo presiona, y nadie mueve una pieza gratis. Por lo tanto, la pregunta de fondo ya no es si estamos frente a decisiones aisladas. No, eso quedó atrás. La verdadera pregunta es cuánto falta para que esta lucha de poder termine de romper el viejo disfraz con el que todavía se presentan ciertas decisiones como si fueran actos puros de justicia, de seguridad o de responsabilidad internacional. Porque no lo son. Son actos de fuerza, son actos de cálculo, son actos de conveniencia. Y cuando esa lógica domina, los pueblos pagan la factura mientras las élites negocian la próxima jugada. Esa es la verdad incómoda. Esa es la escena real. Ese es el tamaño del problema. Y aquí es donde los quiero leer. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto, si ven también esta operación como una lucha abierta por el control político, judicial, energético y narrativo, o si creen que todavía hay quien pueda sostener seriamente que todo esto son coincidencias. Déjenme su comentario, suscríbanse al canal, dejen su like, compartan este contenido y activen las notificaciones para que no se pierdan lo que viene, porque lo que está en juego ya no es solo una versión de los hechos,